Ya jóvenes, ya chicos, vamos a ver cómo se define la tangente de un marco en la diferencia trigonométrica. ¿Está bien, jóvenes? Esta parte es importante que tú lo conozcas y lo vamos a ver por la definición que está aquí. Dice, se define como la ordenada del punto de intersección entre el eje de tangente y la prolongación del radio al extremo del arco. Jóvenes, lo primero que vas a hacer ahí, ¿qué es? Lo primero que vas a trabajar es con el eje de tangente. Lo primero que debes representar ahí es el eje de tangente. ¿Cómo se representa el eje de tangente? El eje de tangente es una recta, perpendicular que pasa por el origen de algo. El pollo, que se conoce con el nombre de eje de tangente. Ahora, sobre el eje de tangente se va a representar todos los valores para qué? Para la tangente local. Este se conoce con el nombre de eje de tangente, lo vamos a representar aquí. Viene a ser el eje de tangente. Ten en cuenta que el eje de tangente pasa por el origen de arcos, en este caso viene a ser 1,0. Y si yo tengo, por ejemplo, un arco que está en el primer cuadrante, que puede ser este arco joven, y vamos a llamar que sea el arco θ, ¿cómo represento la tangente del arco θ? Es lo que tienen que entender ustedes. Miren, por definición me dice que la tangente viene a ser la ordenada del punto de qué? De intersección entre el radio y el eje de tangente. Ahora, lo que voy a hacer ahí es, lo primero que voy a hacer ahí es buscar el extremo del arco, y por el extremo del arco, ¿quién debe pasar? La longitud del radio. Ya como que esto sería el radio. ¿Qué viene a ser la longitud del radio? Pero dice que es la prolongación. La intersección es bien. Entre el eje de tangente y la prolongación del radio. Bueno, desde ese punto tendría coordenadas, por ejemplo, si le coordinamos hacia el punto P, ¿qué viene a ser la coordenada del punto P? ¿Qué sería la coordenada del punto P? Hasta aquí es 1. 1, y la segunda componente que medio era la tangente. Pero la tangente de qué forma? La tangente de qué. Ahí está. Ojo, ten en cuenta que se parece bastante a lo que es el seno. ¿Cómo se define el seno? Como la ordenada al extremo del arco. Pero si tú te das cuenta, esta ordenada está en el exterior. Bueno, está en el exterior de la PT. El seno estaría aquí, en este punto, el seno. Pero la tangente está exterior. Ahora, ¿cómo se representa geométricamente? Yo quiero representar geométricamente por esta longitud. Lo vamos a hacer de esta manera, miren. Geométricamente, este segmento dirigido, que va a ser como un vector, ¿qué representa aquí? La tangente de esto. ¿Qué sería tangente de esto? Es segmento dirigido. Ahora, ¿qué pasaría si el arco se encuentra en el segundo cuadrante? Si el arco está en el segundo cuadrante, ¿cómo se representa la tangente? De esta manera, que no sería la intersección de quién? De la diagonal por el eje de tangente. Vamos a colocar, por ejemplo, este arco. Este es el arco alto. Yo quiero representar su tangente. En este caso voy a hacer la prolongación del diámetro por el eje de tangente. En este punto, en este punto tiene intersección entre quién? El diámetro y el eje de tangente. Por lo tanto, geométricamente yo puedo representar esta longitud de esta manera, ¿no? Lo vamos a sombrear ahí. Todo, ¿no? Ya, ahí está. Miren. ¿Bien, jóvenes, qué sería? ¿Qué viene a hacer él? La representación de la tangente, pero por aquí. Tangente. Ahora, cuando le tocas como distancia, le vas a colocar valor absoluto porque esta distancia, ¿cómo debe ser? Positiva. Ten en cuenta que la distancia debe ser siempre como positiva. Pero si yo lo tomo solamente como una representación, ¿cómo debe ser la representación? La representación solamente viene a ser tangente.
tangente de algo. Bien, jóvenes, con ello vamos a ver los problemas que faltan. Vamos al problema 5 y al problema 4. En el problema 5 me están pidiendo calcular el valor máximo y el valor mínimo que toma la expresión de x. Ahora, ten en cuenta que para este problema primero vas a tener que formar el ángulo. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar que este ángulo, por ejemplo, sea como un alfa. Y este sea como alfa. ¿De dónde voy a formar alfa? Por de aquí, del intervalo que me están dando. Del intervalo que me dan, de lo que tenemos, dice que z, ¿cómo es z? Z es mayor o igual que menos pi medio de los 90 y viene a ser menor o igual que entero. Ahora, yo quiero formar el z más pi medio y claro, yo debo sumar. ¿Qué debemos sumarlo? Debo agregarlo ahí. ¿Qué le vamos a agregar? Y tercios. Le sumamos pi tercios más pi medio y nos va a quedar lo siguiente. Aquí tengo menos 90. Yo tengo menos 90, le sumo con 60. ¿Cuánto sale por? 30. ¿De los 30 de radianes cuánto es? Raíz de 3 medios. Es igual que z más pi tercios. Es igual que le sumamos pi tercios más tercios ya también pi tercios. Ahora, antes de continuar, vamos a recorrer un poquito a la tangente. Faltaba mencionar lo que es el teorema para la tangente, la variación. ¿En jóvenes? Miren, yo represento toda la tangente, yo represento todos los valores de la tangente. ¿Qué va a pasar con la tangente mientras cada vez se va viendo más? ¿Y esta hacia dónde joven? Hacia el más infinito. Si yo represento la tangente, por ejemplo, de este lado, ya se dan cuenta que toda esta tangente tiene a dónde? Al menos infinito. Aquí menos infinito. Ahora, jóvenes, sabemos que no hay tangente en dónde, en 90. Y tampoco tiene tangente en 170. Por lo tanto, ahí debe estar abierto. Abierto de pi medio y abierto de 3 pi medio. Ahora, ¿qué me dice la variación para la tangente? Cuando hablamos de tangente, ojo que la tangente solamente existe en dónde. Si tú te das cuenta, tiende hacia dónde. Tomaría todos los valores que están comprendidos en la recta real. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la tangente de z pertenece a quién? Se pertenece a los reales. ¿Cuál es la diferencia entre z? ¿Cómo debe ser z? Ojo que z también pertenece a los reales menos 90 y 270. ¿Cómo se escriben los múltiplos 90 y 270? Como los 2n más 1 y medio. De esta manera se escribe a los múltiplos 90 y 270. ¿Por qué? Porque si tú observas aquí se encuentra pi medio, o sea 1, aquí está 3, aquí va a estar 5, 7, 9, 11. ¿Qué vienen a hacer ellos? Los impares. ¿Pero de quién? De pi medio. ¿Ves? ¿Tenías acordado? Sí. Jóvenes, entonces vamos al problema 5. Ya formamos el ángulo. Ya tenemos el ángulo. Ese es el ángulo. Él es alfa. Y ahora, ¿qué hacemos con alfa? Muy bien, tenemos que llevar a la CT. Este arco alto lo lleva a la CT. En la CT voy a analizar qué arcos debo tomar para encontrar la variación. En la circunferencia trigonométrica. En la CT. ¿Qué tenemos en la CT?